¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas favoritas. Vamos a dejarnos de rodeos y de inmediato comencemos. Y mi gente hermosa, alerta porque Medianpi adapta un nuevo drama coreano, llega a Life of Life, Turquía, con todo el drama y los giros. Atención amantes de los dramas intensos porque Medianpi, la misma productora que nos ha hecho sufrir y llorar con Hudusu Sevda, se viene con una nueva bomba y esta vez es una adaptación coreana. Así como la oyes, ya están trabajando en la versión turca de Life of Life. Ese K-drama que dejó a todos con el corazón en la garganta. La serie se emitirá por Now, anteriormente Fox Turquía, y las preparaciones ya están en marcha. Y si no conoces la historia original, prepárate porque esto es drama puro. Yeon es una joven que parecía vivir un cuento de hadas, se casó con el heredero de una poderosa empresa, pero todo se va al abismo cuando su esposo es asesinado y ella termina acusada como la única culpable. Y lo peor, Yeon estaba embarazada y dio a luz en la prisión. El bebé es entregado en adopción y Yeon, tras salir de la cárcel, idea un plan para recuperar a su hija. Se le acerca al hombre que adoptó a la niña fingiendo estar enamorada de él. Sí, amigos, aquí empieza una red de mentiras, amor fingido, sentimientos reales y un juego de identidades que te deja sin uñas. El periodista Kang Ji-min, sin saber nada, cae en el hechizo, pero ¿qué pasará cuando se entere de la verdad? Una historia de amor, traición, justicia y mentiras que promete dejarnos atrapados desde el primer capítulo. La verdad, gente, es que compartiéndole esto a ustedes ya me dieron ganas de ver este K-drama. Yo no lo había visto y me imagino que la versión turca estará bomba porque ustedes saben que los turcos siempre le dan su toque único. Los castings arrancaron pronto y todavía no se ha revelado quiénes serán los protagonistas turcos. Los rumores ya están a 1000 por horas en redes. Además, esta no es la única carta bajo la manga de Medianpi. Recordemos que también está por lanzar la tercera temporada de Hudusu Sevda, esta vez con un concepto totalmente renovado y aquí se viene con todo. Pero bueno, mi gente, vamos con otra información y es que Afra Sarayoglu tiene una nueva serie que ya le he hablado de esta serie en el canal, pero ya se reveló cuál es el galán que va a compartir protagonismo con ella. Paren todo porque tenemos parejita nueva en camino. Después del exitazo que fue Yalisha Kini, Afra Sarayoglu está de regreso y no viene sola. La actriz ha dicho bye bye a las series tradicionales por un ratito y se lanza al mundo digital con Pera, una nueva producción de OEM Pictures que promete romper esquemas. Y lo mejor, su galán en esta historia será nada más y nada menos que Furkan Andic. Sí, el mismo que nos derrite cada vez que aparece en pantalla. En Pera, Afra interpretará a una influencer famosísima, adorada en redes, amante de los animales, embajadora de 1000 marcas y con una vibra tan positiva que te dan ganas de abrazarle y decirle enséñame a vivir como tu reina. Pero cuidado porque esta historia tiene un giro al estilo Truman Show. Lo que parece perfecto quizá no lo es tanto. Y ahí entra Adam, el personaje de Furkan, un panadero carismático, misterioso y con ese look que te hace pensar que huele a café recién hecho y problemas del tipo romántico. Ojo, aún están en fase de firma, pero ya casi es oficial y todo apunta a que Disney Plus será la casa de esta historia que durará 8 capítulos, poquitos pero potentes. La serie es obra del reconocido guionista Bashar Basharan y se siente como algo totalmente distinto a lo que hemos visto últimamente, influencers, redes, verdades ocultas y un panadero que te revuelve la vida. ¿Qué más podemos pedir? Así que vayan preparando el sofá, el cafecito y el corazón porque Pera promete mezclar críticas sociales, romances y drama en dosis igual de adictiva. Pero bueno, mi gente, vamos con otra noticia y es que Caner Sindoruk regresa con un papel de peso. Agárrense que se viene otra serie potente para la nueva temporada y esta vez con un hombre que ya es sinónimo de calidad y actuación de alto nivel. Caner Sindoruk está de vuelta. El talentoso actor que nos ha hecho sufrir, amar y odiar en un montón de producciones se une de nuevo a la serie de Suresh Phil para Show TV que se titula como Bereketli Topraklar, una serie de las apuestas más fuertes para este año. Y sí, su papel será clave, interpretará a Homer, el hijo mayor de una familia poderosa y cargada de conflictos. Sí, amigos, drama familiar con raíces profundas. La serie será dirigida por Yagis Alp
Akaidin y Gisen Kisil promete mezclar dramas clásicos, conflictos familiares y peso emocional. Pero lo más interesante es que se basa en dos obras literarias del legendario Sefa Onal, Bodrum Hakimi y Dervish Bey, ambas adaptadas anteriormente al cine con Kadir Inanir como protagonista. Y aquí viene lo más bonito de esta historia. Kaner Sindoruk tiene un vínculo especial con este proyecto. En el 2012, en la película El Veda Katya, interpretó al hijo y también al joven del personaje de, adivinen quién, Kadir Inanir. Y ahora en una especie de paso de legado, Kaner toma el relevo protagónico en esta adaptación televisiva, puro simbolismo, herencia actoral y reparto al cine turco clásico. La serie se grabará en Adana, tierra natal de Kaner. Ya puedes irte imaginando las escenas de drama intenso, los silencios con miradas fijas al horizonte y por supuesto los enfrentamientos familiares que van a tenernos al borde de nuestro sofá. Bereketlik Topraklar no es solo una serie nueva, es una carta de amor al drama de antaño con aires modernos y un elenco que promete muchísimo. Pero bueno, mi gente linda, vamos con otra noticia y es que Kivanch Tatlitu nos dejó a todos suspirando con su nuevo look. Paren todo porque Kivanch Tatlitu, el galán supremo de Turquía, está de regreso y viene con un cambio de imagen que tiene a medio internet suspirando. El actor, que no solo ha conquistado por su belleza nórdica de pasarela, sino que también por su carrera cuidadosamente construida, vuelve a dar de qué hablar, esta vez con un cambio en su cabello que hizo explotar a las redes. Sí, señores, Givenchy actualizó su look y la reacción fue inmediata. Sus fanáticos enloquecieron y las redes se llenaron de comentarios como ni que se lo hubiera peinado un ángel. Recordemos que Givenchy no es solo un belul que nos rompió el corazón en Asha y Menú, sino también el Kusei salvaje y atormentado de Kusei Guney. Con esos personajes se ganó el lugar privilegiado en la historia de la televisión turca y, cómo no, si además de rostro perfecto tiene un talento que se siente a kilómetros. Y aunque lo hemos visto en mil facetas, desde dramas profundos hasta un thriller digital, hay algo que siempre ha sido su sello, ese cabello rubio dorado que parecía sacado de una campaña de champú de lujo. Pero, sorpresa, eso también cambió. El actor acaba de refrescar su imagen con un peinado mucho más pulido, lleva el cabello hacia atrás y las redes no han dejado de comentarlo. Este cambio se da justo cuando se recibió una oferta para protagonizar Hola Silly Kiss, una serie con temática de ciencia ficción y policía producida por OGM Pictures para Disney Plus. Y sí, si lo estás pensando, Yasab Yakishiyor, literalmente todo le queda bien. En su última aparición en cine fue en Sasan Sarmali en el 2019, donde dio vida a Sarit Saruhan, personaje que podría retomar en la serie Organice Ishler. Así que prepárense porque se vienen cositas. Y para que veas que no estamos exagerando, aquí van algunos comentarios que dejaron los fanáticos en X que resumen perfectamente lo que todos pensamos. No es un hombre, es una obra de arte. Se peinó, nos delumbró, se despeina, nos enamora. Ni en mi mejor día con filtro me veo así. La verdad es que la gente se pasa de graciosa. Así que ya sabes, si te preguntabas por qué Givenchy siempre está en boca de todos, aquí tienes la respuesta: talento, presencia y un cabello que tiene vida propia. Pero bueno, mi gente, vamos a despedir el video con un escándalo. El actor Ozan Güven condenado a prisión por agredir a su expareja. Noticia bomba en el mundo de la farándula turca después de casi 4 años de polémica, acusaciones cruzadas y titulares intensos. Finalmente hay veredicto en el caso entre el actor Ozan Güven y su expareja, la escritora Deniz Bulutuz. Y sí, el actor ha sido condenado. Según la sentencia dictada por el Tribunal Penal de Estambul, Ozan Güven fue hallado culpable del delito de lesiones intencionadas y condenado a 2 años y 3 meses de prisión. Por otro lado, fue absuelto de los cargos de privación ilegítima de libertad e insultos. ¿Y qué pasó con Deniz? Ella también había sido acusada por Ozan por lesiones leves, pero el tribunal la absolvió completamente. Es decir, el único que recibió condena fue él.
Recordemos que este caso comenzó en junio del 2020 cuando Denise denunció públicamente ante la justicia que había sido víctima de violencia física por parte del actor. En ese entonces, las imágenes que compartió con moretones en el rostro causaron conmoción y repudio en las redes sociales. Ozan, por su parte, negó las acusaciones y también denunció a Denise alegando que él había sido agredido. El caso se convirtió en uno de los escándalos más sonados del entretenimiento turco, especialmente porque Ozan Güven era una de las figuras más destacadas de la televisión, conocido por sus papeles en series como Fi, Babil y Muhteşem Yüzyıl. La fiscalía en su momento había solicitado hasta 13 años de prisión para Ozan, pero tras largas idas y vueltas legales, la sentencia final se quedó en poco más de 2 años. Pero irá realmente a prisión. Aún no está claro si esta condena se ejecutará de inmediato o si será apelada por defensores del actor. Tampoco se sabe si habrá suspensión o reducción. Mientras tanto, el futuro profesional de Ozan Güven prende de un hilo. Desde que estalló el caso, el actor ha estado prácticamente desaparecido del medio, con proyectos cancelados y sin apariciones públicas destacadas. La pregunta ahora es, ¿podrá volver a la pantalla después de esto o esta será su salida definitiva del mundo actoral? Nada, mi gente, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video, me dejen saber su opinión en los comentarios y bye bye, los quiero. Hasta la próxima.